siglas KBM. Estados Unidos, como principal potencia mundial, es fuerte influencia ante las diversas economías tanto emergentes como desarrolladas. Por eso, las decisiones del mandatario Trump y su gobierno son decisivas para el desarrollo futuro económico mundial. Por ello, hoy tenemos a dos expertas financieras, las cuales nos ayudan a analizar cómo Estados Unidos viene implementando las políticas procíclicas y sus repercusiones tanto en dicho país como en América Latina. Por ello, te presentamos a Caterina Bayona y Susana Orio. Gracias. Queremos entonces que por favor nos cuenten un poco cómo funcionan estas políticas procíclicas y bueno, también las anticíclicas. Para poder explicar el funcionamiento de dichas políticas es necesario tener en cuenta que las economías funcionan siempre en ciclos económicos, es decir, en periodos de hay alto dinamismo económico con buena actividad económica, valga la redundancia, en donde se puede llegar hasta un punto de recalentamiento y luego se pasa a un proceso de recesión o pérdida de actividad económica. Entonces, este ciclo funciona con picos y valles en ciertos periodos de tiempo. Exactamente, Caterina. Y para controlar dichos ciclos, los gobiernos utilizan políticas fiscales y monetarias. La mayoría de ellos utilizan políticas anticíclicas, es decir, en periodos de dinamismo económico lo que hacen es reducir el gasto, subir impuestos y tasas de interés. Y operan de forma contraria cuando hay crisis, es decir, para controlar la recesión. Mientras que las medidas procíclicas lo que hacen es que en periodos de abundancia reducen los impuestos, bajan las tasas de interés y aumentan el gasto. Y en periodos de crisis operan también de forma contraria. Es decir, se cree que se opera a través del supuesto que se cree que la economía seguirá creciendo teniendo un buen dinamismo económico. Esto que crea las mayores repercusiones es que se gasta más de lo que se recibe en impuestos. Muchas gracias por la explicación. Y entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos en materia? Para el caso de Estados Unidos e inclusive para diversas economías como la colombiana, se está presentando un buen momento de crecimiento económico. Como podemos observar, desde diciembre de 2016, el PIB de Estados Unidos ha presentado una tendencia alcista o bullish, pasando a tener para este trimestre un valor del 0,4% a un valor de 3,5% para el tercer trimestre de este año. Sin embargo, algunos expertos en el tema repuntan que estamos alcanzando un recalentamiento económico y vamos a pasar a una etapa de decrecimiento. Pero el mandatario Trump opina lo contrario. Por ello ha manejado una política fiscal procíclica. En diciembre del año pasado implementó una reducción impositiva pasando a tener tasas corporativas del 35% al 21%. Esto presupone entonces que las empresas continuarán creciendo, ayudando a su vez a disminuir la tasa de desempleo, la cual actualmente está en 3,7%, una de las más bajas en toda la historia americana. No obstante, el beneficio que ha otorgado esta reducción de impuestos no ha impactado significativamente al aumento de ingresos de sus empleados. Es decir, según una encuesta realizada por Korn Ferry International, solo el 14% de 152 empresas encuestadas invierte el dinero que queda del recorte de impuestos corporativos en aumentar el sueldo de sus trabajadores. Entonces, tendríamos que tratar a ver la correlación entre desempleo e inflación, ya que esto también viene manteniendo una tendencia alcista. Y veríamos, y si no aumentan los ingresos, entonces los que se verían afectados principalmente sería la clase media y baja estadounidense. Por otro lado, cabe resaltar que tras el recorte de las tasas impositivas presupuestadas en la reforma, se proyecta que Estados Unidos dejará de recaudar $1 billón tras esta reducción de impuestos dentro de 10 años, lo cual es un monto significativo tras la situación fiscal actual del país. Pero bueno, Caterine, cuéntanos cuáles son las repercusiones para América Latina. Dentro de las repercusiones está la posibilidad de relocalización de las empresas multinacionales hacia Estados Unidos para que aprovechen los impuestos que actualmente se redujeron. Esto crea entonces una presión sobre los gobiernos latinoamericanos para reducir los impuestos corporativos, ya que como podemos ver, las tasas corporativas son más altas en América Latina. Otro de los efectos es que las mejores contribuciones tributarias en Estados Unidos hicieron que se desplazara el interés de los inversionistas en América Latina y se desplazaran a las bolsas, bonos, incluso a crear empresas en Estados Unidos como lo estábamos mencionando.
creando así una menor inversión en América Latina. Como podemos observar, es necesario que los gobiernos estén al tanto de dichas políticas para realizar planes de acción para contrarrestarlas. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.